Muchas gracias por atender esta charla sobre la demostración del teorema de Nernst. Mi nombre es José María Martín Olaya, soy profesor de la Universidad de Sevilla en España y les voy a explicar esta demostración publicada en el European Journal of Physics Plus el 13 de junio del año 2025. El teorema de Nernst se formuló en 1905 y fue demostrado por el propio Nernst en 1912. Al año siguiente, Einstein refutó la demostración y el artículo que les he mencionado antes, pues presento una nueva demostración del teorema que yo creo que es sencilla y convincente. Voy a explicar primero cuál es, digamos, la explicación clásica de esta propiedad para después, al final, centrarme en la nueva idea que propongo en este artículo, ¿no? El teorema del calor de Nernst, formulado, como ya les dije, en 1905, refiere propiedades de la entropía isoterma. La entropía isoterma es la relación entre el calor y la temperatura de un proceso isotermo. Y la idea es que cuando uno varía un parámetro mecánico de un sistema, varía su presión o varía el volumen de un sistema, el sistema naturalmente tiende a cambiar de temperatura, tiende a calentarse o a enfriarse. Si esa experiencia se realiza con un baño térmico, el baño térmico forzará a que la temperatura del sistema no cambie y eso se consigue intercambiando calor. Ese calor inhibe la variación de temperatura. La razón entre el calor y la temperatura del experimento es el incremento de entropía isotermo, que es la forma inicial de comenzar a estudiar la magnitud física conocida con el nombre de entropía. El teorema del calor de Nernst establece que cuando este tipo de experiencias se realizan muy cerca del cero absoluto, cuando hacemos disminuir la temperatura del sistema del proceso tanto como se quiera, esta entropía isoterma, este cambio, esta variación de entropía isoterma tiende a cero. La razón del cociente Q partido por T tiende a cero. Si recuerdan un poquito de aritmética, si yo tengo aquí un límite, tengo aquí el límite de Q partido por T, sé que la temperatura tiende a cero. Yo aquí estoy dividiendo por cero. Si el resultado de esa división por cero es cero, quiere decir que obligatoriamente también el calor tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero. Sobre este binomio, calor tiende a cero, temperatura tiende a cero, vamos a construir la explicación. El teorema de Nernst, el problema del teorema de Nernst es considerar si la ecuación 2 es una consecuencia del postulado de Planck del segundo principio o por contra es una proposición independiente. Si es algo que deriva del segundo principio, entonces es un teorema, y si es algo que es una proposición independiente, entonces es un postulado o un principio nuevo que solo estaría corroborado por la evidencia, por los indicios experimentales que obtuvo Nernst en los primeros años del siglo XX. Esa es la cuestión que se abordó en esos primeros años del siglo XX y esa es la cuestión que abordo en el artículo publicado recientemente. La importancia del teorema de Nernst en este contexto, en el contexto de la discusión con el segundo principio de la termodinámica, es que el incremento de entropía isotermo aparece de forma clara en las máquinas térmicas de Carnot, que son aquellas que se estudian en relación con el postulado de Planck del segundo principio de la termodinámica. El postulado de Planck del segundo principio de la termodinámica dice básicamente que si uno quiere obtener un trabajo, uno quiere elevar un objeto sacando calor de un reservorio, de una caldera, obligatoriamente va a tener que soltar calor. Parte del calor que se excede, que se obtiene de la caldera, va a ir hacia un refrigerador, se va a, digamos, perder en el refrigerador. Es decir, es imposible obtener trabajo, tener un trabajo neto sin comunicar calor al refrigerador. Eso sería una negación del postulado de Planck. El postulado de Planck lo que dice es que si obtengo un trabajo, voy a calentar al refrigerador, voy a soltar calor en el refrigerador. A la izquierda lo que ven es esta máquina de Carnot, que es una máquina más sencilla que produce un trabajo, representada en el diagrama ST
que veíamos antes. Este es el ciclo termodinámico que está aquí representado. Esto sería la sustancia que está recorriendo el ciclo, está aquí representado por este circulito y aquí, digamos, por el ciclo termodinámico que realiza. El área del ciclo es el trabajo que sostiene este proceso y geométricamente no es más que el producto de esta distancia, que sería delta ds, el incremento de entropía isótermo, por el incremento de temperatura, por, digamos, la diferencia entre la temperatura de la caldera y la temperatura del refrigerador. Entonces, la discusión surge en relación con lo que se conoce con el nombre de teorema de Carnot, cuya expresión está aquí expuesta. El rendimiento de una máquina, de esta máquina, de forma natural, es 1 más la razón entre los calores intercambiados. Eso sería equivalente a la razón entre el trabajo y el calor absorbido en la caldera. Pero el teorema de Carnot nos relaciona los calores intercambiados con la máquina con la temperatura de los objetos con los que intercambia calor la máquina. Entonces, con este teorema uno puede ver que si hacemos que la temperatura del refrigerador tienda a cero, es decir, si nos llevamos estos hacia una temperatura, el refrigerador nos lo llevamos a una temperatura muy, muy fría, este término se hace cada vez más pequeño, al final será cero y el rendimiento de la máquina será la unidad. Es decir, tendría una máquina que sería 100% eficiente. Al tender esta T sub R a cero, evidentemente también va a tender a cero esta Q sub R. Es decir, yo estaría haciendo una máquina en la que al final, cuando yo estoy en el límite de T tendiendo a cero, estaría en esta circunstancia QR igual a cero o tendiendo a cero, y si obtengo un trabajo, violo, incumplo, niego el postulado. Pero el teorema de Nernst precisamente lo que nos está diciendo es que si, como el trabajo es el producto de estas dos cantidades, cuando la temperatura tiende a cero, el incremento de entropía va a tender a cero y entonces el trabajo va a tender también a cero. Es decir, lo que vamos a tener es una situación, cuando vamos en el límite de que el refrigerador está a una temperatura muy cercana al cero, en el que vamos a tener una máquina súper eficiente que cuestiona el postulado de Planck, pero realmente va a ser una máquina absolutamente inútil porque no produce trabajo y por lo tanto el teorema de Nernst, digamos, salva el postulado de Planck. Vamos a tener una máquina nula que realmente no produce nada y simplemente trabaja entre una caldera y un refrigerador a la temperatura del cero absoluto. Esta es, digamos, la vinculación de que una vez conocido, es decir, si admitimos que se cumple el postulado, el teorema de Nernst, digamos, ¿qué ocurre con el postulado de Planck en la cercanía del cero absoluto? En la discusión clásica, Nernst razonó de una forma parecida a la anterior y dijo, bueno, el cero absoluto es inalcanzable. La inaccesibilidad del cero absoluto es una consecuencia adicional de su teorema, ¿no? Entonces dijo, el cero absoluto es inalcanzable porque, hombre, si se alcanzara el cero absoluto, una máquina de Carnot operando en t igual a cero negaría el postulado de Planck. Y por tanto, las observaciones del teorema de Nernst provienen directamente del postulado de Planck y estamos ante un teorema y he demostrado mi teorema. Esa fue una argumentación, ya digo, presentada en 1900. Al año siguiente, en el tercer congreso de Solvay, Einstein dijo, mire, aunque existiera un sistema en el cero absoluto, no sería posible construir en la práctica una máquina operando a esa temperatura. Y por tanto, esa máquina no podría cuestionar el postulado de Planck. Las observaciones experimentales de Nernst constituyen un postulado independiente, constituyen un principio independiente y desde entonces se conoce con el nombre de tercer principio de la termodinámica. La idea de Einstein, reformada por otros científicos posteriormente, es que para tener un proceso isotermo, decía, esto es el incremento de entropía isotermo, es la razón entre el calor necesario para mantener constante la temperatura y la temperatura. Cuando hacemos que la temperatura tienda a cero, el calor también tiende a cero, y como no hay ningún calor intercambiado, no hay ninguna posibilidad de dictar la forma en que ese proceso isotermo ocurre. Es decir, el proceso isotermo necesita de intercambiar calor precisamente para poder mantener la condición de temperatura constante. Si no se intercambia calor, no hay forma de mantener la condición de temperatura constante. Ese era el argumento
básicamente que se usó para refutar la demostración de Nernst. Y ahora les voy a presentar el punto de vista nuevo. ¿Por qué estas ideas no son correctas? Porque tanto Nernst como Einstein tenían un fallo en la argumentación. El problema de Nernst, indirectamente ya lo hemos tratado. Nernst estaba equivocado porque una máquina trabajando, operando en el cero absoluto, no cuestiona necesariamente el postulado de Planck. Y no lo cuestiona, el postulado de Planck se salva si precisamente la condición de que el calor tienda a cero va acompañada de que el trabajo también se anule. Si no hay trabajo, no hay cuestionamiento del postulado de Planck. El rendimiento del 100% no es por sí mismo una negación del postulado de Planck. Para negar el postulado de Planck uno necesita un trabajo neto, un trabajo efectivo, elevar un objeto. Si no hay trabajo, no hay cuestionamiento del postulado. Einstein estaba también equivocado. Einstein, por supuesto, tuvo más prevalencia. La idea de Einstein tuvo más prevalencia que la idea de Nernst, entre otras cosas porque Einstein era más digamos, importante, tenía más prestigio en esos momentos. Pero la idea de Einstein, aunque es más correcta que la idea de Nernst, no era del todo correcta. Porque Einstein venía a decir que no es posible construir una máquina, hacer operar una máquina en el cero absoluto. Pero resulta que el postulado de Planck necesita de que las máquinas funcionen en el cero absoluto. Y este es el punto importante de la demostración y en el que creo que deben prestar atención. La idea es que cuando uno escribe el teorema de Carnot, está habituado a pensar de esta forma, es decir, los calores se relacionan con las temperaturas de los focos térmicos con los que trabaja la máquina. En realidad, es al revés. En realidad, la temperatura se define en función de los calores que intercambia una máquina de Carnot. La temperatura es una magnitud un poco extraña porque inicialmente es una sensación. Durante toda la historia de la humanidad ha sido una sensación, asociada a la sensación de calor, de frío, asociada al tiempo meteorológico, asociada a la sensación de fiebre, de malestar. En el siglo XIX la temperatura aparece como un observable físico y no aparece asociada a los termómetros. Los termómetros, por supuesto, desempeñan un papel a la hora de construir el concepto de temperatura, pero los termómetros, la existencia de termómetros es una consecuencia de que la temperatura sea un observable físico. La temperatura es un observable físico porque lo dice, porque así se deriva del postulado de Planck, así se deriva de esta ecuación. En esta ecuación uno tiene que esta cantidad es menor que 1. Q sub R partido por Q sub C es menor que 1. Q sub R partido por Q sub C es menor que 1 por pura conservación de la energía. Extraigo calor de la caldera, parte se reparte, o sea, parte va a elevar un objeto, parte va a calentar un refrigerador y lo que va a calentar en el refrigerador siempre va a ser menor que lo que sale de la caldera. Esta cantidad es menor que 1. No es que la temperatura del refrigerador sea menor que la temperatura de la caldera por casualidad, es porque está ligada por esta presión con los calores que intercambian. El punto importante aquí es que la máquina de Carnot constituye no solo una forma de medir temperatura, sino esencialmente una forma, la definición de temperatura como observable físico. Cuando alguien dice T igual a 0, en termodinámica clásica está diciendo he construido una máquina de Carnot y he observado que el calor que intercambia con el refrigerador es 0. Con esta idea, es decir, esa máquina tiene que funcionar, no puede ser que, no, es que no puedo construir las máquinas operando con el cero absoluto, no, hay que poder construirla porque si no, no puedo adquirir el concepto de T igual a 0. El concepto de temperatura está ligado al concepto de máquina de Carnot. T igual a 0 está ligado a una máquina de Carnot funcionando con ese sistema presuntamente a T igual a 0. ¿Y cuáles son las características de ese ciclo de Carnot operando a T sub R igual a 0? Bueno, pues si esto es 0, ya hemos visto que esto también tiene que ser 0. Y ahora la idea
que aparece aquí. Si el Q sub R tiende a 0, el postulado de Planck obliga a que no haya trabajo. Y si no hay trabajo, el principio de conservación de la energía obliga a que no se haya extraído calor de la caldera, es decir, esto también es 0. Pero la temperatura de la caldera no será 0, esto será distinto de 0. Obligatoriamente será distinto de 0 porque la caldera estará a una temperatura la que sea. Entonces, si reorganizamos esta ecuación, lo que observamos es que esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es distinto de 0. Por aquí, por la parte de la izquierda, se tiene 0 partido por 0, eso es una operación matemática sin ningún tipo de problema, vale 0. Por la parte de la derecha tengo 0 partido por 0, la indeterminación que teníamos al principio. Pero ahora, gracias a esta igualdad, sé que ese 0 partido por 0, establezco que ese 0 partido por 0 es igual a 0. Es decir, establezco que Q partido por T, la entropía isoterma en el cero absoluto es 0, que es el teorema de Nernst. El último apunte de esta discusión es que esta relación, no es más que el teorema de Carnot, es una relación universal. Todos los sistemas termodinámicos satisfacen esa relación. Todos los sistemas termodinámicos son susceptibles de ser usados para hacer funcionar una máquina de Carnot que me permita determinar la temperatura de un objeto, en particular la temperatura del objeto T igual a 0. Por eso, esta relación tiene carácter universal y por eso Nernst, cuando empíricamente, experimentalmente, midió el incremento de entropía isotermo a temperaturas cada vez más bajas, obtuvo con carácter general, con carácter universal, que esa magnitud se hacía 0 cuando la temperatura tendía a 0. Lo que quiere decir esto es que esa máquina virtual que no producía ningún trabajo, que era súper eficiente, pero no producía ningún trabajo, no elevaba ninguna carga, tiene un propósito, tiene una función. Esa máquina virtual, en caso de que yo pudiera hacerla, esa máquina virtual tendría la función de establecer que la temperatura del refrigerador es 0 y no otra. Cuando yo solo puedo hacer esta máquina, este tipo de máquina con el refrigerador, quiere decir que el refrigerador está a la temperatura 0. Y si piensan que esto es una máquina, digamos, imaginaria, virtual o nula, entiendan que estamos tratando de determinar una temperatura nula. Esto no es muy diferente de tratar de medir una longitud nula o de tratar de medir una masa nula. Cuando uno trata de medir cosas nulas, necesita operar con aparatos nulos, porque lo que está haciendo es tratar de medir un 0. Les dejo finalmente con la demostración del teorema en una línea y también ya, digamos, sobrepuesta sobre la máquina de Carnot con los elementos que aparecen en la demostración. Si yo hago que la temperatura del refrigerador tienda a 0, obligatoriamente voy a hacer que el calor tienda a 0 por Q sub R tiende a 0 por el teorema de Carnot. Entonces el postulado de Planck me va a obligar a que no haya trabajo. Esto salvará al postulado de Planck. Y el principio de conservación de la energía obligará a que el calor extraído de la caldera sea 0. Como la caldera está a una temperatura distinta de 0, QC partido por TC será igual a 0. Y aplicando de nuevo el teorema de Carnot, estoy por aquí, he llegado ya hasta aquí, aplicando de nuevo el teorema de Carnot, obtendré que Q sub R partido por T sub R necesariamente es 0. Y finalmente, usando el teorema de Clausius, que no lo hemos visto aquí, pero lo que es la definición de incremento de entropía, tendré que el incremento de entropía es 0 cuando la temperatura tiende a 0. El último paso es interesante y es el paso típico del teorema de Clausius. En lo que hay aquí arriba, esta parte de aquí, esta parte primera, todo esto de aquí, hasta aquí, estamos hablando de propiedades del ciclo. Q sub C, Q sub R, la temperatura del refrigerador, la temperatura de la caldera. Cuando se da este último paso, se aplica el teorema de Clausius, pasamos a describir una propiedad de la sustancia que realiza el ciclo. Para que todo esto ocurra, es necesario que la sustancia que está realizando el ciclo termodinámico tenga una determinada propiedad. Esa propiedad es que el incremento de entropía tiende a 0 cuando la temperatura tiende a 0, es decir, que se comporte de la manera que está ahí dibujado en la figura.
Con esto he concluido esta charla, esta breve charla. Espero que les haya gustado. Aquí tienen una bibliografía, digamos, histórica, de los elementos históricos de este problema. Por cierto, quiero recordar que Nernst nunca admitió del todo, punto con buen gusto, que su teorema no fuera un teorema. Aunque el hecho de que el teorema fuera un postulado o un principio, digamos, como más importante, Nernst no acabó de tomarle gusto a esa idea, por lo que yo sé. No soy tampoco experto en la vida de Nernst. Muchas gracias por su atención. Estas transparencias, como ven ahí, están disponibles en Zenodo, en esa dirección electrónica, bueno, bajo ese DOI, y espero que tengan un buen día. Gracias.